Bienvenidos a este corto repaso de la lección de escuela sabática. Esta semana estuvimos estudiando la lección titulada Anhelo de más. Y el verso para memorizar está en 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, voy a dividir la lección de escuela sabática de esta semana en tres partes. La primera, pues tiene como objetivo mostrarnos que a través de diversas figuras del Antiguo Testamento, que estas figuras respondían a una realidad que iba a venir. Por ejemplo, el Cordero respondía a la realidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunas fiestas, algunos rituales, pues responden a una realidad que también tiene que ver con el ministerio de Cristo ahora en el santuario celestial. Hablaba del bautismo de Moisés, es decir, el haber pasado allí por en medio del Mar Rojo y con la nube que les cubría. Entonces era un símbolo del bautismo. Y es interesante esa figura, de verdad que es bastante interesante, porque es cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, que al pasar al otro lado, ahora ya son libres. Son libres porque el ejército del faraón es ahogado allí en el mar. Ya ellos son libres definitivamente. Y eso tiene una simbología, ¿no? En el hecho de que cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, el Señor nos da una nueva vida para que seamos libres también. Así que esa primera parte tiene que ver con esas figuras, esas historias o cosas del Antiguo Testamento que responden a una realidad espiritual ahora en nuestro tiempo. El siguiente punto en el que la lección se enfocaba era el tema del reposo o la promesa que Dios había hecho a Israel del reposo. Y se menciona a través de Hebreos capítulo 4 el planteamiento que Pablo les dice: ustedes no sean desobedientes como aquellos que fueron desobedientes en un tiempo y que no entraron en el reposo del Señor. Hebreos 4 no trata del reposo del sábado, trata de un reposo que el Señor le había prometido al pueblo judío. En cierta medida el reposo tenía que ver con la entrada a Canaán. Y de eso habla Hebreos capítulo 4. El pueblo no pudo entrar en el reposo del Señor. Y toda aquella generación que murmuró y que desobedeció al Señor, pues quedaron tendidos en el desierto. Y ahora el salmista viene a decir: bueno, yo por tanto juré en mi enojo. El salmista evocando palabras como de Dios. Y por tanto juré en mi enojo, no entrarán en mi reposo. Es decir, el Señor no permitió que esta gente entrara en el reposo por causa de la desobediencia. Y ahí es donde cobra importancia el texto para memorizar, porque dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, cabe que ahondemos un poquito en la causa. ¿Qué fue lo que llevó a que los israelitas no pudieran entrar en el reposo del Señor? Y es precisamente su rebelión, su desobediencia, el haber descuidado la obediencia al Señor. Y entonces una tercera parte que podemos también enfatizar en esta semana es el reposo que el Señor ahora nos promete, al reposo que nosotros estamos llamados a recibir. Y por eso dice, Pablo plantea, dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Es decir, que aunque los israelitas entraron en la tierra de Canaán, aún así no obtuvieron el reposo. ¿Y cuál fue la razón por la que no obtuvieron el reposo? Pues precisamente porque siguieron siendo desobedientes. Y ahora lo que está diciéndonos Pablo a nosotros es: pues nosotros no seamos desobedientes, no murmuremos como ellos lo hicieron, porque todavía queda un reposo para el pueblo del Señor. Y el reposo del que habla Hebreos 4 es ese reposo en Cristo Jesús. Es el reposo de la liberación. El Señor nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la esclavitud del mal. Y la vida del cristiano tiene que ser una vida de reposo. Hay una diferencia entre la esclavitud pasada, entre aquella agitación de la vida, aquella intranquilidad, porque dice la Escritura que no hay paz para los impíos. Y de eso el Señor nos ha liberado.
pero para que nosotros entremos en el reposo del Señor y no seamos desobedientes a Él. Y el día de entrar en ese reposo es el hoy, es hoy. O sea, es cada día, es el diario vivir. Cada día necesitamos entrar en el reposo del Señor. ¿Y cómo entramos en el reposo del Señor? Simplemente siendo obedientes, manteniendo una comunión con el Señor, alineando nuestra vida, alineando nuestros planes a los planes del Señor. Aunque Hebreos capítulo 4 evoca de alguna manera el episodio del sábado y hace una referencia a que Dios descansó desde el principio, sin embargo no está hablándonos del sábado como ese reposo al que se refiere y que Israel no entró en ese reposo. Está hablándonos del reposo en Cristo. Y claro, cabe destacar que el sábado contiene una simbología muy especial también, porque cada sábado nos prefigura a nosotros también ese reposo celestial, ese reposo que será sin fin. Y pues de igual manera el sábado nos hace recordar que somos libres en Cristo, que somos criaturas del Señor y que reposamos por la gracia del Señor, reposamos de la esclavitud del pecado. Creo que el mayor énfasis de la lección de esta semana es que en la vida del cristiano es una vida de paz, de tranquilidad, de reposo. Y cuando nosotros no disfrutamos del reposo, no entramos en el reposo del Señor, pues necesitamos hacer una revisión de nuestra vida, en qué aspectos podemos estar siendo nosotros también desobedientes como lo fue el pueblo de Israel en el pasado. Porque el problema está en que a veces nosotros hemos sido bautizados como lo fue Israel, bautizados en el mar y en la nube, y nosotros también somos bautizados a través del agua y aún así nos reposamos. Y la causa del no reposo siempre será la incredulidad y la desobediencia. Israel entró en Canaán, la generación nueva entró en Canaán, pero aún así no encontraron el reposo, porque ellos seguían aferrados a sus prácticas idolátricas, a su desobediencia a Dios, a la murmuración, y por eso no pudieron encontrar el reposo que el Señor les ofrecía. Puede que de alguna manera haya alguna persona que pueda entrar en el bautismo, ser bautizada, pero aún así no reposar, porque sigue aferrado a las prácticas pecaminosas, sigue aferrado a la desobediencia, a la murmuración, y esto no le permite entrar en el reposo del Señor. Y el llamado que nos hace la lección esta semana, bueno, la Biblia a través de la lección de esta semana es, bueno, hay un ejemplo atrás, hay un ejemplo de una gente que no pudo entrar en el reposo de Dios. Hoy, el Señor nos ha establecido un día para entrar en su reposo, y es hoy. Y hoy necesitamos disponer nuestro corazón al Señor, ser obedientes a Él y poder entrar en el reposo de Dios. Que Dios nos bendiga.